Buenas tardes, Pame, ¿cómo le va? Diana Pamela, ¿cierto, Pame? ¿Cómo ha Buenas pasado, tardes. Diana? ¿Todo bien? Bien, aquí esperándole porque pensé que empezábamos a las 3. Claro, las 3 es. Lo que pasa es que estaba unas tutorías ya, y me Ah, ya. desperté hace 5 minutos nomás. Ya. ¿Cómo le ha ido? ¿Ya está mejor? Sí, mejor. Yo, Ya estoy bien, totalmente bien. Ujú. ay, yo un poco estoy medio como que agripado, no sé qué pasaría, pero no he salido a ninguna parte. Bueno, será porque estoy solo en casa de pronto. Bueno, vamos a continuar en este caso. Vamos a hacer, aquí preparado también algunas, bueno, yo tengo una gama de preguntas aquí, un banco de preguntas, y vamos a ir solucionando con usted algunas cosas. Primero, alguna pregunta que tenga. ¿Preguntó acerca de la nota o no preguntó? No, profe, esta semana no pudimos tener el encuentro con el profesor Edgar y la vamos a tener el lunes. Entonces la postergamos para el lunes y otra para el jueves, porque esta semana no pudo el profe y yo no podía en el horario que él me decía. Entonces, Ya. Pues bueno, yo ajá. voy a averiguar, sí, porque hasta el 28 tenemos chance de pasar notas. Yo ya pasé notas de todas mis materias, excepto la suya. Y yo vi que no había nombres, estaba sin nombre, pero de pronto a veces la plataforma no está funcionando bien, entonces posiblemente que no esté el nombre suyo mismo por allá. Pero con todo tengo que averiguar bien para pasar sus notas. Ya he de calificarlos, en este caso, sus trabajos que he enviado, y esa va a ser su nota. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar. Entonces, aquí tengo yo, por ejemplo, a ver, aquí dice, a ver, a esto ya vimos ya. Bueno, vamos acá. A pesar que yo tengo aquí las respuestas, pero vamos a ir razonando. Lo que ha sido bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a Y aquí estamos. Hasta ahí vamos a quedar ya. Y vamos a ir explicando alguna cosa de estas. Vamos a entrar a lo que es movimiento de partículas, es decir, en este caso, a lo que es la iniciación del movimiento de partículas y también lo que se refiere a lo que es formas de los lechos de los cauces. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí hemos planteado la siguiente pregunta, que digo lo siguiente, le digo. Digo, el movimiento de las partículas del fondo está determinada por el exceso de fuerza atractiva con respecto a la crítica. Entonces yo digo verdadero o falso. ¿Sí? ¿Qué será para usted de acuerdo a esto? Vamos a bajar un poquito esto, ¿ya? Ahí. Usted me explicaría cómo se produce el inicio del movimiento de una partícula. O cuál sería la relación, qué fuerzas actúan para el movimiento de la partícula ahí. Un segundo, profe, estoy ¿Perdón? buscando la respuesta que tenía aquí. Es, A ver, vamos a por ahí está grabando. Listo. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Sabe usted qué fuerza actúa? sí, la tensión de corte de fondo el, y la tensión de corte. eh, no, como la resistencia, no sé qué sería, sí, la resistencia de la partícula que va a ser removida o va a iniciar el movimiento. Ya. Entonces, sí, es que vamos a ver. Al final es una relación entre estas dos, ¿no es cierto? O también les llaman, en este caso, y la otra, en vez de esta, le puedes llamar también este, ¿no? Ta sub C. Lo llaman así, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál debe ser mayor o menor? ¿O deben ser iguales? ¿Cómo es esto? La función de corte tiene que ser mayor
que la tensión de la resistencia de T0. O sea, De la partícula. sí, Me está diciendo que esta debe ser mayor a esta ajá, resistencia, a sí, tau 0, sí. ya, debe ser mayor. Ya, pero en este caso, si bien es cierto, bueno, vamos a hacer aquí algunas relaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si es que esta fuerza de aquí así, fuera igual a esta fuerza? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? Estaría en, en reposo, no habría deslizamiento. ¿Estaría en equilibrio? ¿Así sería? Sí. Ya, ya. Probablemente eso estaría en equilibrio, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica esto? Implica esto que el momento que es en este caso las dos fuerzas, yo que se pongas un ejemplo, 2 igual a 2, ¿no es cierto? Así sencillo. Ya, 2 igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, empuja 2 y 2 está sosteniéndola, así quiere decir, ¿no es cierto? Así para que la partícula no se mueva. Entonces, la pregunta es, si es que cualquiera de estos dos, en este caso, o mejor dicho, este toma un valor de 0.0001, ¿qué pasaría? ¿Cuál? Si es que este valor, si es que pongamos toma un valor de 2.001 y acá 2, ¿qué pasaría ahí? Ahí sí ya no estaría en un equilibrio y empezaría el, el movimiento de la partícula. Ya, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle, verdad? El movimiento de una partícula, o sea, el movimiento quiere decir, o sea, comienza el momento que, o sea, si bien es cierto, parecería que estas dos fuerzas al ser iguales están en equilibrio, pero realmente, ¿cuándo comenzaría el movimiento de una partícula? Es exactamente cuando estas dos fuerzas se igualan. Es decir, le acabé de poner un ejemplo nada más, 2.001 ya, que parecería que al final 2 es igual a 2, ¿no? Pero ¿qué implica? Entonces, iniciar el movimiento implica de que esa partícula está a punto de moverse prácticamente. O sea, si es que hay una cosita adicional de esto, comienza la partícula ya, comienza a deslizarse. Entonces, según la teoría de los sedimentos, implica que cuando estas dos fuerzas se igualan, entonces se da prácticamente al inicio del movimiento, o está a punto de iniciar el movimiento. ¿Sí? Es lo que indica. Entonces, nosotros vamos a saber siempre que, si bien es cierto, esa sería la teoría exacta, ¿no? Que siempre esta fuerza debe ser mayor para que, si no es mayor, pues en este caso, pues no va a haber movimiento. Ahora, claro, si en cambio esta es menor, T sub C es menor, ahí sí, para nada el movimiento, ¿no es cierto? Para nada. Pero cuando tiende a ser igual, o un poco, o mayor, en este caso, que implica, entonces comienza a haber movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo en este caso, el menor valor, alguien, o sea, como decir, está a punto de caer. O sea, si yo toco un poquito más, se fue. Entonces, según la teoría de sedimentos, es que cuando estos dos valores son semejantes o iguales, comienza en este caso el inicio del movimiento. En este caso, hablamos de la teoría, en este caso, la teoría de Shields. ¿Sí? Si usted revisa los apuntes, eso está indicado en este caso. Ya, entonces, eso un poco, ¿no es cierto? Aquí que dice, el movimiento de las partículas de fondo está determinado por exceso de fuerza atractiva, ¿no es cierto? Después de fuerza atractiva, en este caso, hablaríamos, en este caso, es la fuerza atractiva, ¿sí? Fuerza atractiva, con respecto a la crítica, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice acá la respuesta? Lo que usted dijo, ¿no es cierto? Dice, el exceso de fuerza atractiva con respecto a la crítica es lo que causa el movimiento de las partículas de fondo y determina la intensidad del arrastre, que se caracteriza porque las partículas ruedan o se deslizan sobre el fondo. Entonces, más o menos, esta explicación que acabamos de dar está indicada acá. ¿Sí? Entonces, ligeramente puede ser con cierta, yo qué sé, décima o centésima, pues prácticamente cuando yo voy matemáticamente a decir, al final 2.001 es 2 igual a 2, o sea, así sencillo. Pero en este caso hay un valor, un poquito algo, entonces, ¿qué quiere decir? A partir de este valor que ya está igualándose, comienza el movimiento, así nada más.
Es lo que de acuerdo a la teoría de los sedimentos. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Eh, no, sino que más me confundí por los términos que yo tenía como tensión de corte, pero Ya, también se puede llamar fuerza atractiva, entonces más exactamente. por eso me confundí, pero ya lo anoté. Ya, listo. Vamos con otra. Vamos pensando acá. Aquí dice, para un estudio o para estudio en embalses es muy importante conocer el gasto sólido en suspensión o el gasto sólido de fondo. O los dos podría ser de pronto, ¿no? Pero la pregunta es esa, la que pongo yo. Para el estudio en embalses es muy importante conocer el gasto sólido de suspensión o el gasto sólido de fondo. ¿Cuál de los dos debemos conocer? Mm, el gasto sólido de fondo. ¿Por qué? Bueno, porque es como en relación con todos los sedimentos que existen en el río, los de fondo son los que tienen un mayor porcentaje y pueden provocar en el lecho, de hecho, en los embalses, pueden provocar, no sé, que la estructura se mueva, por ejemplo, o se, sí, Ya, entonces es porque, ajá, y ya. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A ver, si ustedes revisan la teoría de los sedimentos, ¿verdad? Le voy a comenzar haciendo otra pregunta sobre esta misma para llegar a la respuesta. De acuerdo a la teoría de sedimentos, eh, el sedimento total, hablamos, a ver, primeramente, ¿cuál sería el sedimento total en un cauce? ¿De qué está compuesto el sedimento total? sí sería sedimento en suspensión más sedimento de fondo. Ya, de esas dos, ¿no es cierto? Entonces, sedimento total sería sedimento de suspensión más sedimento de fondo. Ahí vamos a la siguiente pregunta para llegar a esto. ¿Cuál es la relación aproximada entre el porcentaje de sedimento de fondo con respecto al sedimento de suspensión? Eso tiene usted en las láminas, o está en cualquier libro de sedimentos. ¿Cuál es el Más o porcentaje? menos 80, 20. No, no, a ver, tranquilita. A ver, dígame, el sedimento de fondo es el 50, 60, 70% sedimento de suspensión, o el sedimento de suspensión es tanto. A ver, así más o menos, dígame, esa sería la relación. Entonces sería, De ahí vamos a repartir, de ahí vamos a llegar a la respuesta de esto. Y ahí mismo matamos 3 pájaros de un solo tiro. sí, sería, es que el número así como tal no lo sé, pero estoy Entonces vamos segura a ver, de que sin número, dígame. ¿Cuál es mayor, sedimento de fondo o sedimento de suspensión? Ya, sin números, ya. Porque usted me está diciendo, el sedimento total, o sea, el Q total, ¿no es cierto? El QS total, caudal de sedimentos totales, me dice que es igual al caudal de sedimentos en suspensión más el caudal de sedimentos de fondo. Ya, es correcto, está muy bien, ¿no es cierto? Está muy bien. Ahora yo estoy diciendo, a ver, vamos a ver. Digamos, la pregunta sería un poco, ¿qué porcentaje del total ocuparía el sedimento de suspensión y qué porcentaje del total sería de sedimentos de fondo? Para ser el total de sedimentos. ¿Será 50-50? ¿Cómo será? existe más de sedimento de tensión. Ya, existe, dice que este es mayor. Este Sí, es más.
¿En qué porcentaje más? Aproximadamente. Yo diría que un 80% y un 10% el de fondo. Bueno, eso usted me está adivinando o sabe de eso. Sé que es mayor, pero no tengo los porcentajes. Ya, así sería 80-20, o sea, más o menos como 40-20, ¿no es cierto? Escuché ese disco, 40-20, ¿no? Ya, 80-20, ya. Vamos a ver, ¿verdad? De acuerdo a la teoría y de muchos autores, o sea, ya está dado esa teoría, dice que el caudal, en este caso, el sedimento de suspensión, es aproximadamente, está entre el 10, perdón, en este caso sería entre el 70 al 100, digamos, entre 70 al 90% del sedimento en este caso, de suspensión. A ver, caudal de sedimento de suspensión. Digamos de fondo, perdón, de fondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, más o menos, claro, está en los 80, está usted que acaba de decir 80, estaría dentro de este rango, ¿sí? Aquí estaría, exactamente. Entonces, ahorita usted está diciendo que el sedimento de suspensión es mayor en presencia al sedimento de fondo. ¿Estamos correcto? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí, Ya, correcto. Ya, bajo esas circunstancias, vamos acá. Entonces, yo digo muy bien. El sedimento de fondo, vamos a razonar. El sedimento de fondo es aquel sedimento que ya está, ya está aquí. O sea, si yo, ese es el lecho del río, es el lecho del río, el sedimento de fondo ya está formando parte desde algún tiempo, aquí está, que puede moverse en cualquier momento, es decir, en este momento estamos viendo su excavación, por ejemplo. Puede moverse por una crecida, alguna cosa, hay probabilidad dependiendo de la creciente que venga, de la recurrencia que venga, ¿de acuerdo? Está ahí. Este sedimento de fondo se formó tal vez por mismo sedimento de suspensión en algún tiempo y ya está prácticamente, en cierta manera, mucho sedimento ya está consolidado, pasando a formar parte de este caso del lecho del río, ¿no es cierto? En cambio, el sedimento de suspensión es aquel que está siempre, ¿qué? Es aquel que siempre está viajando. Sí, está viajando y en algún momento se va a detener ese sedimento. ¿Cuándo se detiene este sedimento? Y va a caer. ¿Cuándo cae el sedimento? ¿Cuándo pasa a formar parte del fondo? Entonces, este se llama sedimento suspensión, este es suspensión. ¿Sí? Ya, este sería el sedimento de fondo. Ya. ¿Cuándo el sedimento de suspensión puede pasar a formar parte del sedimento de fondo? Hay dos opciones. Vamos a ponerlo. cuando puede ser que pierde velocidad y se deposita, también depende del peso que tenga la partícula. También depende de... Ya. Vamos a ver. Mire, ¿cuándo será? Cuando la partícula pasa a decantar, en este caso, o a caer, o pasar a formar parte del sedimento de fondo, ¿cuándo? Cuando esta partícula alcanza lo que se llama la velocidad, ¿de qué se llama? La velocidad de sedimentación. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad de sedimentación? Es una velocidad de caída de la partícula. Exactamente. Claro, aquí para calcular la velocidad de sedimentación tenemos que ver el diámetro en este caso, tiene que ver en este caso el específico del sedimento, tiene que ver en este caso lo que es el número de reinos, que el número de reinos estamos hablando de qué nomás hablamos, del mismo diámetro del sedimento, de la viscosidad cinemática. Más o menos todo eso tiene que ver, todos los parámetros intervienen para calcular esta velocidad de sedimentación. ¿Sí? Bien. Y la otra, ¿cuándo puede en este caso sedimentarse? Ya vamos acá, cuando alcanza la velocidad de sedimentación, es decir, en este caso, esta sería la que cae acá, esta velocidad, y este sería el WS. Exactamente. ¿Y cuál más? La B, ¿cuánto sería que pasa a formar parte del sedimento de fondo?
Eso está en las primeras clases, sino que todo tiene una cadena, ¿no? Todo tiene una cadena de sedimentos. Todo mismo. La otra sería, vamos a ver, voy a ayudarle. ¿Cuándo qué? Cuando yo construyo una obra hidráulica. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Si bien estas son las características propias de los sedimentos, ¿sí? Pero esto en cambio es cuando. Cuando yo tengo este cauce aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando tengo este cauce, y resulta que aquí quiero captar agua para llevarme, para aprovechar. Entonces, ¿qué hago yo? Cierro aquí pongo una compuerta, ¿no es cierto? Pongo una compuerta o un vertedero, que sea, ¿sí? Y para llevarme agua a cualquier otra parte que yo quiera. ¿Sí? Me lleva, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces sucede de que los sedimentos vienen en suspensión aquí y lo que sucede es que se topan con una pared y entonces ya no tiene dónde más irse, entonces ¿qué pasa? Entonces pierden velocidad y comienzan a decantar y pasan a formar parte del sedimento de fondo. Es por eso que cuando yo necesito calcular la longitud del desarenador, ¿cómo que en función de qué calculo? La longitud del desarenador calculo en función de la velocidad de sedimentación de la partícula. Entonces, ¿qué implica? Implica de que con qué velocidad va a decantar. Entonces tengo que tener todos estos parámetros, ¿sí? Entonces, todos los parámetros y calcular esta velocidad de sedimentación, y en función de eso me va a ayudar a decir, esta es la longitud que tengo que tener, ¿para qué? Para que la partícula tranquilamente decante y poder después, ¿qué? Poner aquí la compuerta y luego hacer el lavado del desarenador para correspondiente mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, mire usted, ¿sí? Si es que no tengo ninguna obra hidráulica, pues algún rato alcanzará su velocidad de cimentación, que es la velocidad de caída de la partícula, y pasará a formar esto. ¿Sí? Dependiendo de muchas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser aquí que la velocidad normal, la que viene acá del agua, que es la B, ¿no es cierto? La pendiente, esa cosa tenga, y al final, pues, alcance, en este caso, en funciones características, alcance esta velocidad y pase a formar parte. La otra es esta. Y por eso nosotros incluso utilizamos hidráulica para el cálculo de esto. ¿Sí? Bien. Ya, entonces, ¿por qué llevo a la segunda parte? ¿Por qué? Porque yo cuando, aquí estamos hablando justamente de embalses, ¿no? Y estoy hablando, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de aquí prácticamente una boca toma, es una pequeña presita chiquita, ¿no? Si bien es cierto, es de pasada, pero es una pequeña presa. ¿Por qué? Porque aquí está esto y coloco un vertedero, estoy colocando un vertedero para llevarme el agua y pues el agua vendrá y luego viene así, ¿no? Y pasa. Y aquí va a llenarse de sedimentos. Entonces aquí vienen las partículas y va a pasar por una parte de sedimentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo diseño un embalse, por ejemplo, este embalse, aquí, ¿no es cierto? Diseño este embalse, y este es el nivel del agua que voy a tener acá, de cuánto puede ahí nivel, ¿eh? Entonces, tengo que enseñar, ¿qué tengo que enseñar? Tengo que enseñar que se llama acá lo que es el volumen muerto del embalse. Este volumen muerto lo diseño, ¿sí? Este se llama el volumen muerto, porque hay diferentes tipos de volúmenes, volumen muerto, volumen máximo, volumen medio, y por supuesto los caudales correspondientes a cada volumen. Pero este volumen muerto, ¿en función de qué diseño? No diseño en función del sedimento de fondo. El sedimento de fondo está ahí. El sedimento de fondo está ahí. Yo puedo haber construido la obra, limpiado toda esa cosa y dejar expedir todas esas cosas. Inclusive cuando yo diseño esto, a veces lo que hacen es pues, tomar esto, o sea, construir esto y construir pantallas hacia arriba, hasta arriba ¿sí? Y queda totalmente esto ya cimentado todo lo demás, ¿ya? Entonces esta pantalla queda acá y luego más vuelta en línea de terreno. Y acá. Si yo hago esto en planta, pues sería en este caso, aquí coloco el embalse y esto sería todo lo que me podría inundar, en este caso el embalse. ¿Sí? Entonces mire usted, el río está bajando así y entra aquí, las partículas ingresa ¿a cuál sería en este caso? En este caso a la embalse ya, entra pues y recorrerá todo esto y al final pues llegará a depositar aquí donde está cerrado el río, ¿sí? Aquí cierra el río, lo que es lo mismo que esto, ¿no? Cierra esta presta cerrada y acá. Entonces comenzará las partículas a seguir viajando y comenzar aquí, a depositarse aquí, que sería este caso. Entonces yo tengo que calcular, por eso yo entrego, por ejemplo, cuando hacemos erosión de suelos,
¿Qué es lo que entrego? Entrego lo que se llama en este caso la cantidad en toneladas año, la cantidad de partículas o suelo que va llegando, en este caso, ¿a dónde? Hacia el embalse, ¿no es cierto? Y cuando dice que va llegando, ¿cuál es? Es el sedimento de suspensión. Todo el sedimento de suspensión que se produce acá va llegando y al final se va decantando y va llegando acá. ¿A dónde llega? Hacia el volumen muerto. Entonces, este volumen muerto será en función de qué? En función de la cantidad de años, perdón, de toneladas de año que produce quién, que produce toda la cuenca que yo he trazado acá. Entonces, todo por eso trabajamos en trazado de cuenca, todas estas cosas. Nos vemos cuánta cantidad de sedimento produce la cuenca y cuánto llega al río. Desde cuánto llega al río, sabemos en este caso, ahora sí, esa sería la probable cantidad de sedimento que llega acá y me pongo esto. Entonces, yo diseño mi volumen muerto, en este caso el volumen muerto, ¿en función de qué? De la cantidad de sedimentos que llegue al año. ¿Por qué? Porque yo hago la planificación de mi embalse para manejo y operación de embalse anualmente. Entonces, si sé que mi volumen muerto un año va a llegar a este nivel, yo digo, muy bien, este es volumen muerto. A partir de esto, hacia arriba coloco mi captación ¿para qué? Para llevarme el agua, porque los sedimentos van a estar acá abajo. Con altura de seguridad coloco mi captación y me voy llevando el agua acá. Pero ¿qué pasará si es que no hago el mantenimiento? Entonces este volumen continuará hacia arriba. O sea, continuará llegando los sedimentos y continuará llegando hacia acá. Y hay probabilidad que me tapone aquí mi captación que estoy llevando el agua para agua potable, para hidrolizar, lo que quiera que sea. ¿Sí? Entonces, con ese razonamiento sería, todo esto hemos hecho ¿para qué? Primero, para saber cuál es la cantidad, cuál es la mayor aportación de sedimentos en cuanto se refiere a sedimento de fondo, sedimento de suspensión, y ya hemos quedado en que el sedimento de fondo es mayor. ¿Sí? Es mayor. ¿Sí? Perdón, el sedimento de suspensión es mayor, ¿cierto? Ya, es mayor. Y en cuanto se refiere al sedimento, ¿cómo llega? Estamos hablando exactamente de esta manera. Viaja esto y en un momento dado, dependiendo de las condiciones hidráulicas del cauce, pues puede depositarse y formar parte de esto. Y la otra es cuando nosotros construimos obras hidráulicas, por lo general es la que se produce el detenimiento acá, la velocidad baja y comienzan a decantar prácticamente sedimentos en función de su velocidad de sedimentación. Por supuesto, ahí está el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro del sedimento, peso específico, temperatura, todo lo demás que damos, ¿sí? Ya, esto en cuanto se refiere a ingresar a obra hidráulica. Embalse es este embalse en planta, ¿sí? Ingresa desde la cuenca, todo esto, pasa esto y llega acá al embalse. La mayor cantidad de sedimentos que llega son los que están en suspensión o en movimiento y van llegando y hasta llegar a dónde, acá. Consecuentemente, la respuesta, ¿cuál sería? Después de este razonamiento. Leyendo la pregunta. Conocer el gasto en suspensión es más importante que conocer el gasto sólido de fondo. Ya, exactamente. Pero para estos casos, por favor, para estos casos. Cuando usted diseñó una boca toma, ¿usted cuál tomó? Usted tomó el gasto de ¿cuál? El gasto de suspensión, por eso tomó usted el diámetro de la partícula y con ese diámetro calculó lo que es el diámetro, en este caso, la longitud del desacelerador. ¿No es cierto? Lo mismo empresas también lo mismo hacemos para calcular todo esto, ¿sí? Pero en embalses, por favor, ¿sí? Pero ya en lo que se refiere a otras obras hidráulicas como construcción de puentes, entonces ahí tiene mucha importancia, en cambio, ¿cuál? Sedimento de suspensión no me interesa, me interesa el sedimento de fondo, ¿sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta. No sé si está claro ahí, con toda esta explicación. Sí. Ya. Veamos lo que hemos puesto acá. Voy a... Ya. Aquí, ¿qué digo? Dice, a ver, vamos a ver. Para estudio en embalses, ¿qué es muy importante conocer? ¿El gasto sólido en suspensión o el gasto sólido de fondo? Ah, gasto sólido en suspensión, gasto sólido de fondo. Bien. Conocimiento. Dice, perdón, la teoría. El gasto de sólido, digamos, suspensión, es particularmente importante en el cálculo del gasto sólido total cuando se estudia la cimentación en embalses. Esto se debe a que en periodos largos, la mayor parte del aporte sólido está constituido por el gasto sólido en suspensión. Exactamente. Entonces, aquí está indicando, aquí, no, claro, el porcentaje, porque venimos desde acá para explicar un poco y esta situación, ¿sí? Entonces, este es lo más importante cuando se refiere a lo que es a gasto en, digamos, en el caso a diseño de embalses, ¿sí? Claro, o sea, parecería de que todo el mundo piensa, dice, se pone a pensar, dice, no. Al final, en el embalse es el gasto,
digamos, es el sedimento que está abajo en el fondo. Ese es el que va a producirse el ataponamiento, lo que sea. Pero ese gasto es el que va llegando, pues el que va llegando y el que va llegando es suspensión. El de fondo no viaja, el de fondo está ahí, ¿sí? El de fondo está ahí, el de fondo ya fue, el de fondo es de fondo. Que una crecida puede moverse y por transformarse en gasto en suspensión puede hacerse. Ahora, la pregunta también sería, ahí mismo, ¿ya? El sedimento de fondo, ¿bajo qué formas nomás se mueve? ¿Bajo qué formas? Sí, ¿bajo qué formas se mueve el sedimento de fondo? ¿O cómo se mueve el sedimento de fondo? ¿Cómo nomás se mueve? Entonces, a mí sería, si no me entiendo bien. Ah, pues por saltación y rodamiento. Exactamente, ¿no es cierto? Mire, entonces, mire, este fondo es por saltación y rodamiento. ¿Qué quiere saltación? Saltación es que de aquí, ¡pac!, se cae acá. Aquí, ¡pac!, se cae acá. Pero prácticamente los movimientos son muy pequeñitos, ¿no? Y saltación igualmente, rodamiento en cambio roda. Y eso está en función de la corriente. Entonces, eso es, prácticamente está en el fondo y continúa en el fondo, ¿no? Ahora, si es que ese sedimento logra disgregarse en partículas más finas, pues tratará de llegar a, ¿dónde? A la parte de, en este caso, ¿de qué? A la parte de suspensión, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la partícula, esa cosa, y algún rato, pues, con la velocidad de caída, pues, por eso se llama velocidad de caída, ¿no? También se llama velocidad de cimentación o velocidad de caída. Puede pasar así, ¿sí? Ya. Entonces, creo que ahí está claro, ¿no es cierto? Entre lo que es el porcentaje, incluso hemos visto, y lo que es, en este caso, cuál es más importante, ¿no? No es que el sedimento no sea importante, porque en la misma obra hidráulica, el sedimento de fondo va a ayudar, va a hacer muchas otras cosas que nos ayuda con las características para ver, en cambio, lo que es la socavación y la sedimento, perdón, la socavación y los plintos, en este caso, en el río, cuando construimos una obra hidráulica, en otro sedimento. Bien, entonces aquí está, ¿no es cierto? Sí está claro ahí, ¿no? Sí, Ya, vamos, continuamos. Aquí dice, otra que he puesto acá, dice, ¿se puede estimar mediante fórmulas del gasto sólido en suspensión a partir de mediciones en campo? ¿Sí o no? se puede estimar. Mediante fórmulas, el gasto sólido en suspensión a partir de mediciones en campo. Como, o sea, voy a campo, tomo mediciones y luego aplico esas mediciones en una fórmula. Exactamente. Ah, entonces sí, claro. Ya, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo sería más o menos? Pues se necesita, por ejemplo, medir esto, el diámetro de las partículas, entonces tengo que ir a campo a recoger una muestra de volumen de partículas para ver pues el diámetro. Entonces, a partir de eso, puedo calcular justamente la tensión de corte o la fuerza atractiva que hablábamos antes y con eso determinar cuánto tenemos de fondo o en suspensión, por ejemplo, de acuerdo a Shields o a las demás em, teorías que también había, por ejemplo, de Meyer, me acuerdo también, de Kramer. Ya, me parece que está muy bien razonado. Ya falta alguna cosita nada más. Verá, eh, en todos los casos nosotros tenemos que hacer, en este caso, toma de muestras de sedimentos. Vamos a ver. Aquí dice sedimentos, en este caso hablamos sedimentos de suspensión y a través de fórmulas podemos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que para estimar la mediante el fórmula de gasto sólido de suspensión a partir de fórmulas de mediciones en campo. Nosotros para calcular el gasto en suspensión, en este caso, usted ya conoce y ha visto sus diapositivas, lo calculamos en función de qué? Por supuesto, en función de estimaciones o fórmulas. Le pongo fórmulas porque sí es. Son fórmulas y usted ve si es que las fórmulas, en este caso, pues,
hemos hecho algunos cálculos con muchas fórmulas y ese sucede de que los valores salen un poco semejantes, otros salen disparados y así. O sea, no hay, como decir, no hay unas fórmulas que sean igualitas, ¿no? Que salgan, yo que sé, en la una sale 5, en la otra 5,1 o en la otra lo que sea, ¿no? Pues aquí el sedimento es bastante complicado, es bastante aleatorio, así se llama. Todas las fórmulas son más aproximaciones. Ya, tanto para sedimentos de suspensión como sedimentos de fondo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mediciones, tomar mediciones, en este caso, exactamente estas mediciones de campo. ¿Sí? Las mediciones. Las mediciones, ¿no es cierto? En el caso de esas mediciones, ya, vamos a ver, de fondo, qué mediciones tendríamos que hacer? Bueno, una cosa es muestreo y las mediciones son ya los parámetros que tenemos que obtener. Y aquí mismo, lo mismo, vamos a hacer mediciones, ¿no es cierto? Y hacemos mediciones y ya vemos qué tipo de parámetros tenemos que medir. Ya, ¿no es cierto? Bueno, las metodologías vamos a dejar un poquito aparte. Ya. Entonces, en el caso de sedimentos de suspensión, lo que hacemos es, este sería el cauce, y estos son los sedimentos, ¿sí? Entonces, yo tengo previsto, en este sector, aquí, en este punto de río, tengo previsto construir una bocatoma, o tengo previsto construir un embalse, o tengo previsto construir alguna obra hidráulica, ¿sí? ¿De acuerdo? O simplemente, como lo tiene el INAMI lo tiene, pues, en algunas estaciones que se llaman principales, por ejemplo, una, puedo decir yo, la estación Baños en Pastaza, sí, se llama Baños en Pastaza, exactamente. En el río Pastaza, en el río Baños, el río Pastaza, en la ciudad de Baños, tiene una estación hidrológica. Y el INAMI, por ejemplo, a nivel nacional, toma información de todos los parámetros. ¿Qué hace el INAMI? Hace los aforos que se llaman aforos líquidos o los caudales líquidos, que simplemente es el aforo normal que se hace, para saber qué caudal está circulando por el río en ese momento, porque necesitamos tener y generar las series históricas de caudales diarios, caudales máximos, mínimos, lo que quiera que sea, ¿ya? Ya. Entonces, en las estaciones principales del INAMI, no sé si ahora lo haga, también lo hace a foros sólidos, en este caso es el caudal sólido, ¿sí? Entonces, miren ustedes, hace los aforos sólidos y aquí lo que trabaja, tiene que relacionar con qué? Con las series históricas de los caudales líquidos. Es decir, la norma, la OEM me dice que cuando yo hago un aforo líquido, también tiene que ser un aforo sólido, porque ahí hago la relación entre los dos caudales y te puedo obtener lo que son las concentraciones. ¿Sí? Usted sabe que son concentraciones, que es una concentración. Puede trabajar en gramos por litro, gramos por lo que sea por metro cúbico, o en este caso, pues, partes por millón, lo que sea, como usted calcula las concentraciones, en este caso, ¿no es cierto? Entonces estamos tomando este tipo de muestras. Entonces, aquí estamos tomando el caudal sólido, ¿sí? Y el caudal líquido. Ahora, de esto nosotros podemos tomar algunas características para el caudal, en este caso suspensión, ¿sí? Que son en este caso, ustedes deben ver ahí el diámetro del material, el peso específico del material y todo lo demás. Entonces, hay muchas características que ¿dónde? Esto lo medimos en el laboratorio ya a partir de la muestra del caudal, solo después de hacer en este caso, ¿qué se hace? Se lleva el caudal, se lleva, digamos, calcula el caudal sólido, digamos, a fase del aforo sólido, perdón, aforo sólido no es más que tomarse, digamos, en este caso, una especie de molinete, están unas botellas que se colocan en el molinete, y luego haces es ingresar verticalmente una velocidad uniforme, y luego continuar con la velocidad uniforme y llegar. Se llena el frasco y se llevó al laboratorio. Se lleva al laboratorio, y luego se hace el proceso, en este caso, de filtrado, ¿sí? Y luego se seca el papel filtro y todas esas cosas, y se saca la cantidad de sedimentos que se ha obtenido acá. Entonces ya tendríamos el sedimento en suspensión y se saca los demás parámetros que sean. Entonces, miren, entonces con estos sedimentos, con estas que hemos tomado en campo, sacamos nuestras propiedades y comenzamos a calcular lo que se llama en este caso sedimento de suspensión, ¿sí? Entonces, esto por lo general siempre se hace ¿para qué? Se hace lo que es en este caso para el diseño de obras hidráulicas, como en el caso de las presas, ¿sí? Por ejemplo, para hacerse a Goyán, tenemos esta estación, ¿no? Hacer Paute, hay estación, Coca, hay estación, todas esas cosas, en todas partes hay esto, para saber exactamente lo que es cálculo volumen. Entonces ya estamos respondiendo un poco acá, que tenemos que hacer mediciones en campo toda la vida para tener estos datos que nosotros vamos a calcular. Ya. Entonces,
Esto es un poco en suspensión, ¿para qué? Para obras hidráulicas. Y esto hace el INAMI. El INAMI tiene, alguna vez los exámenes sí publicaba incluso caudales sólidos. Pero lamentablemente las cosas, pues ustedes saben, todas las cosas, presupuestos o técnicos, o lo que sea, ¿no? O a veces entran al INAMI gente que desconoce totalmente esas cosas, pues y al final se dedican solo a foros líquidos y entonces alguna vez dejaron de hacer esto. Incluso usted acaba de estudiar la ingeniería en el agua, usted sabe que el INAMI incluso tiene calidad del agua en muchas estaciones, usted ha utilizado esa información, ¿sí? Yo recuerdo cuando fui director de planificación, director ejecutivo, nosotros implementamos el ANCAS, que se llama el Laboratorio de Calidad del Agua, y ahí hay un departamento que ellos, en las mismas estaciones de aquí, también se tomaba en este caso lo que es la calidad del agua. ¿Sí? La calidad del agua. Entonces, miren, íbamos complementando lo que es el mismo concepto de hidrología, ¿no? Hidrología dice que la distribución del agua, el sedimento, esa cosa. Entonces, estábamos complementando con eso. Y ese laboratorio lo hace todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, entonces, toda información debe levantarse ¿dónde? En campo, para luego aplicar fórmulas y calcular lo que es sedimento suspensión. Pues acá ya depende de la metodología que utilicemos, la metodología que hemos visto ahí en las diapositivas. A su vez, también cuando yo tengo una serie de caudales, en este caso sólidos medidos en estación, yo puedo someter a una ley de probabilidades y calcular la cantidad de sedimentos con una ley probabilística, es decir, esta es la cantidad de sedimentos sólidos que se encuentra en el río, o produce el río en ese punto, hasta ese punto, ¿sí? Y relacionarlo con el caudal líquido y dar el toneladas de daño que nos igual quedamos por otras fórmulas a través de eso. También se lo hace. No le enseñamos esto, ¿por qué? Porque realmente eso no está publicado y pues no hay mucha información, pues igual se lo hacen, ¿cierto? Bien. Entonces, hasta aquí todavía seguimos en sedimentos en suspensión, ¿sí? La forma de muestrear es de esta, ¿no? Ya. Ahora vamos a explicar de una vez sedimentos de fondo. En cambio, los sedimentos de fondo, ¿para qué nos servirá en este caso? Si yo tengo esto aquí, los sedimentos de fondo, pero yo aquí quiero hacer, ¿qué quiero hacer? Quiero construir, pongamos en este caso aquí quiero construir un puente, porque quiero pasar, aquí está el río, entonces viene una vía acá, y yo quiero construir aquí un puente, quiero hacer acá no sé, pues un muro de gaviones, un muro de escollera, lo que quiera, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, aquí llega la vía, y aquí quiero hacer el puente, ¿no es cierto? Quiero hacer el puente. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. Yo necesitaré calcular la cantidad de sedimentos de suspensión para tener datos para hacer estudios de puente aquí. ¿Necesitaré o no necesitaré? Em, pues no, porque perdón, los sedimentos en, de fondo son más importantes y cuando se calcula esa parte se considera como em, la máxima, se podría decir, o sea, la concentración de sólidos de fondo será máxima y los de suspensión mínimo. Ya. La respuesta más o menos está por ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, no nos interesa, por ejemplo, si yo coloco aquí, como está aquí en Jote, digamos, longitudinal, yo coloco aquí la pila del puente, pongas que el puente vaya hasta aquí, y le coloco la pila aquí, una pila o una columna de puntos, aquí coloco, ¿no es cierto? Y aquí está los cimientos y todo lo demás. Esto hago, ¿sí? Se fue esta cosa. Entonces coloco aquí. Entonces, me interesará los sedimentos que están llegando hacia la pila del puente. ¿Me afectará alguna cosa a esta pila del puente? Le hago la pregunta. ¿Me afecta o no me afecta? A cuenta de que Sí, esto es de aquí, ¿no? Aquí está la pila del puente, aquí está la otra, en este caso otro estribo y acá otro estribo. Y el río continúa. Y el sedimento continúa. Continúa. Entonces, ¿me afecta o no me afecta? ¿O tiene que ver algo o no tiene que ver algo? Lo que es un puente. no, no, porque ni siquiera está pasando por ahí, pero cuando son muchos he visto que sí se afecta el concreto y así, pero aquí en puentes es más importante la socavación que es ocasionada por Ya, entonces esto su no es mayoría. importante. Entonces, ¿qué será importante en este caso? Es sedimento, este sedimento que está aquí, que está aquí, este que está aquí, y que está formando parte del mismo lecho del río. Es decir,
Si yo estoy en planta viendo esto, sería este sedimento que está aquí. Bueno, si yo pongo acá, antes del puente, este sería esto. Entonces, este sedimento que está aquí, este que está pegado o que ya es parte del lecho del río. Este me interesa, ese es el sedimento de fondo, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es cuando necesito hacer un puente, necesito hacer también muestreo. Lo mismo que acá. Necesito muestrear y llevarme ¿qué? Este sedimento más parte de qué? Parte de lo que es escaso el suelo de aquí, el suelo del río. ¿Por qué? Porque necesito saber exactamente, tomar esta muestra, pues seguramente se toma casi un medio costal de esto, sí, un medio costal, yo he tomado en costales, y llevarme al laboratorio. ¿Por qué? Porque necesito clasificar en dos tipos de suelo, que son suelos cohesivos y suelos no cohesivos. Y conocer las características de estos suelos, ya vamos a ver qué características son, y en función de eso, pues, lo que me interesa es para ver si es que cuando venga una crecida máxima, ¿sí? Para ver si es que, dependiendo de qué suelo, si es de este suelo o es de este suelo, me va a socavar esta pila y me puede levantar esta pila acá, ¿sí? Es lo que necesito. Entonces, vean, es aquí una cosa, ya estoy viendo acá. Cuando decíamos en embalses que vimos arriba, necesitamos conocer esta cosa de acá. Pero cuando estamos en lo que es implantación ya de obras aquí internamente acá, en este caso, especialmente lo que son las pilas de los puentes, los estribos de los puentes, o una escollera, o un muro de gaviones, necesito calcular lo que se llama en este caso, que el HS. ¿Cuál es el HS? Es la altura de, digamos, de socavación, en este caso, ¿sí? Entonces, para eso lo que hago es tomar una muestra acá. ¿Cómo lo tomo la muestra en cambio aquí? Lo tomo la muestra a través de ¿qué? Una especie que se llama una especie de dragas. Especies de dragas que son así, ¿sí? Las tenazas, ¿no es cierto? Tenazas, y que ingresan aquí abiertas, desde aquí, ¿no es cierto? Así. Entonces ingresan acá, toman el sedimento, ¿sí? Toman el sedimento y podemos extraer. Y esto vamos llevando. Entonces, es como coger una pala así, ¿no? Una pala se lleva y pone un costado. Luego se lleva pues al laboratorio. Aquí no hay cadena de custodia ni cosa por el estilo, porque necesitamos conocer perfectamente desde el punto de vista de estas dos partes, cohesivos y no cohesivos, y ciertas características como igual vamos a después hemos de ver, pues, específico, el diámetro medio del material y así otras características más que necesitamos que es para lo que es socavación. ¿Sí? Bien, entonces quiero decir con esto que en las dos partes, tanto cimiento de suspensión como de fondo, necesitamos ¿qué? Necesitamos hacer mediciones de campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a ver qué he puesto acá, ¿ya? Aquí dice, se puede establecer para un periodo de tiempo, de acuerdo a series hidrológicas de líquidos medios, una ley de gasto sólido, la que luego se extiende usando las series hidrológicas. El gasto sólido en suspensión se suele expresar para fines prácticos como una función del gasto líquido. Lo que acabé de decir, ¿no es cierto? O sea, yo puedo hacer, o sea, el gasto sólido, perdón, el gasto líquido, en este caso se llama, en este caso, al sedimento suspensión, ¿cierto? Eso llamamos gasto líquido al sedimento suspensión, ¿sí? Entonces, para nosotros, cuando hacemos este caso, como yo había explicado, de aquí de la estación hidrológica, aquí en esta parte, cuando hago en este caso, el aforo líquido, y acá el aforo sólido, entonces quiere decir es líquido que en los caudales, aquí está. Entonces aquí dice en este caso el gasto líquido, que sería este caso, ¿no es cierto? El gasto líquido, y luego dice aquí el gasto sólido, que sería este caso. Pero para lo cual nosotros, este método es el más preciso, por si acaso, porque son datos que tomamos ahí, porque allá el punto donde yo quiera hacer el estudio, digamos, de la construcción, está llegando el sedimento. O sea, la velocidad que tiene todo, las características están dadas, ¿no? Las fórmulas que están en las notas son fórmulas empíricas, por supuesto, que están comparadas con esto, ¿no? De acuerdo a los autores, pues son los siempre que, los más conocidos que trabajan en hidráulica, los que yo doy, pero este sería el método más preciso. ¿Por qué? Pero cuando relacionamos con ¿cuál? Con las series hidrológicas o series históricas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Es todos los aforos que se han ido haciendo. Pues aquí estamos de caudal líquido, aquí tenemos de caudal sólido, ¿no es cierto? Entonces aquí ya sabemos para cada uno de esos cuánto tiro. Para este caudal, yo que sea para 20 metros cúbicos por segundo, ¿cuánto me dio de caudal líquido en este caso? Entonces, bueno, va relacionando uno por uno. Y aquí trabajamos en sentido de que aplicamos una ley probabilística, puede ser en este caso un Belo-Piston 3, y podemos calcular la ecuación correspondiente a la cantidad de sólidos que llegan, en este caso, suspensión,
para en diferentes caudales. Por ejemplo, ahí podemos hablar, si es que hemos hecho un aforo en crecidas, ya tenemos la cantidad de sedimentos que tienen crecidas. Entonces tendremos una curva de punto desde así, desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Esta curva. Entonces en máximos, en medios y en mínimos. ¿Sí? Tendremos esto. En cambio, las fórmulas que nos dan es simplemente un valor total de QSS. ¿Sí? Entonces esta sería la más idónea, la que estamos hablando aquí. ¿Sí? Ya se suele, en este caso, se suele expresar. Para fines prácticos, dice aquí, como una función del gasto líquido. Exactamente, estamos acá, el gasto líquido. Que dije acá, la acción puede hacerse, por ejemplo, para valores diarios, claro. O sea, en este caso, diarios, cuánto de sedimento, digamos, de sedimento de suspensión, con tal caudal diario. Los caudales, ¿lo que son? Los caudales que están referidos al que es a los niveles diarios, ¿no es cierto? Anuales, estacionales. Estacionales quiere decir que yo puedo decir, a ver, vamos a ver, la época lluviosa va de acá a acá, y la época seca va de acá. Es decir, en la época lluviosa, qué porcentaje de sedimento es acarreado, y en la época seca, qué porcentaje de sedimento es acarreado. Y saber comparar las dos épocas, ¿no? Exactamente. Entonces yo me prepararé para qué? Cuando hago mantenimiento de mi embalse, pues exactamente sabré que en esta época yo no puedo hacer nada porque aquí están llegando sedimentos y crecidos. Y en esta época puedo yo planificar mi mantenimiento de qué? Del embalse, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces aquí un poco está relacionado, ¿dónde? Está relacionado a lo que es al régimen, ¿qué? Al régimen pluviométrico también está relacionado, ¿no es cierto? Pues esto me dice incluso acá, por ejemplo, yo generalmente siempre en estudios hidrológicos tienes que hacer esto, ¿no? Los estudios hidrológicos quiere decir qué meses son los más lluviosos para que saber que esos meses yo no puedo ni construir ni puedo hacer mantenimiento, pero esos meses secos yo puedo hacer la limpieza, ¿no es cierto? Hacer la limpieza. Pero a la vez tengo que saber que si es que es un embalse de pasada, pues lamentablemente esa época tengo que parar 2 o 3 días para limpiar. Pero si es un embalse de almacenamiento, pues yo tengo otras opciones más para que yo pueda cerrar una compuerta, hacer mantenimiento del embalse y por la otra parte que continúe como central de pasada entregándome agua para poder seguir turbinando agua. Y eso ya depende ya cómo haga el diseño de la embalse. Entonces, ¿sí? Sí. Entonces aquí está hablando, dice, cuándo se dispone de emisiones de sólidos durante el periodo. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en el Dinami se planificaba las salidas de campo. ¿Cuáles salidas de campo? Hablábamos, por ejemplo, nosotros debíamos conocer estos regímenes. Entonces, régimen decías muy bien. Queremos tener aforos en máximas. ¿Qué quiere decir? En caudales máximos. ¿Por qué? Porque necesito también tener caudales máximos. ¿Para qué? Para diseño de obras hidráulicas, porque en función de eso yo calculo los periodos de retorno, digamos, caudales máximos para el retorno para diseños de obras hidráulicas. ¿No es cierto? Así de sencillo. ¿Y caudales medios para qué? Para lo que es caudales de aprovechamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Muy bien, también tomemos en máximos y tomemos también en mínimos, que si quiero saber mínimos, y también intermedios. Entonces, mínimo, en el caso de la sierra, era 3 aforos al año, mínimo, mínimo, para tener una buena curva de descarga y tener valores si yo quiero trabajar, esta es la curva de descarga, quiero tener valores en la parte alta, valores en la parte media y valores en la parte baja, y consecuentemente tengo mi curva de descarga. Eso estoy refiriéndome a qué? A caudales líquidos específicamente. Pero si yo tengo también esto, ¿sí? Pues ya tendría otra curva acá de sedimentos en cambio de esta manera, ¿no es cierto? Si ves de esta manera, entonces tendría las dos curvas para relacionar los dos caudales, ¿sí? Entonces, miren, es lo que yo hago generalmente también, digamos, es la pregunta que está, ¿sí? Y se hace. ¿Alguna pregunta ahí tal vez comento? ¿Estamos claros, no es cierto? No, profe. Ya, Sí. ya, entonces, de acuerdo a esto, pues vamos un poco repasando, ¿no es cierto? Estas preguntas, en caso de que ya se dé, pues estas preguntas se subirán así tal como está. Ahí está. Si usted quiere, pues un poco leer bien, pues ya esto va a estar en plataforma, pues para que usted se prepare para poder responder en sus exámenes. Bien. Vamos a ver, por acá tengo más. Y ahí dice, según la teoría de transporte de sedimentos, ¿cuáles son las variables que controlan el movimiento de sedimentos de un caudal natural? Causa natural, perdón. Repito, según la teoría de transporte de sedimentos, ¿cuáles son las variables que controlan el movimiento de sedimentos de un cauce natural?
En un cauce natural. Sí, aquí está. Un cauce natural. Um, puede ser las formas de fondo. Ya. Y ah, y pues la velocidad de la corriente, Mira, al hablar de del la velocidad de la flujo. corriente, mira, aquí en sedimentos, prácticamente aquí la velocidad, si usted habla de la velocidad de la corriente, yo estoy entendiendo que es la velocidad media. ¿Usted refiere a eso? ¿A eso se refiere o no? Velocidad media de flujo. Ya. Vamos a ver. Cuando usted hace un aforo, ¿qué velocidad mide? Cuando hace un aforo líquido, ¿qué velocidad mide? Pues la velocidad media. Exactamente. Usted mide la velocidad media. Ya. Ahora, en sedimentos, usted, ¿cuál es la velocidad? ¿Esta velocidad media actúa en sedimentos o no actúa en sedimentos? Lo que es, especialmente lo que es el transporte de sedimentos. ¿Actúa o no actúa? ¿Es parte de algún proceso de cálculo, alguna cosa, la velocidad media? ¿Usted ha visto que en una fórmula utiliza la velocidad media? No, más bien utilizo como la tensión de corte y es Ya, entonces, ¿más utiliza cuál? No, en algunas fórmulas, sí, unas dos fórmulas utiliza la velocidad media, pero más o menos como una referencia para llegar a alguna otra fórmula más. Lo que más se utiliza aquí es cuáles son. Si, velocidades, ¿cuáles utiliza? ¿Cuál velocidad utiliza aquí? Aquí, ¿qué velocidad utiliza? la velocidad de corte. Exactamente. La velocidad de corte es la que más se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, todo está relacionado especialmente lo que es de la tensión tractiva, la tensión de corte, que llamamos en este caso, la velocidad de corte, ¿no es cierto? Hablamos también el número de Reynolds, que se llama el RX, qué es el número que es, ¿cómo se llama? Este que dice el Reynolds de este Reynolds también lo ha visto usted por ahí. Aquí dice así, y está así. Aquí está también esto, ¿sí? Y ahí también tenemos esto. Así, y todo este disco, ¿qué son? Son de corte, ¿no es cierto? Entonces, las Reynolds, ¿qué quiere decir Reynolds? ¿Qué será eso? ¿Reynolds de corte será? ¿Cómo será esto? O también, ¿cómo se llamaría? El número Reynolds de sedimentos también, ¿cómo les llama? Especialmente en shields, ¿cómo les llama? ¿Se Eh, acuerda? el- en Shields, En shields, entre la teoría de inicio de movimiento, ¿cómo les llaman el número Reynolds? no, mm, no sé, o sea, solo sé que con ese se determina la turbulencia Muy y bien, la me nada encanta escuchar más. eso. No sé, no sé, dice, investiga usted, dígame. Es que sí, o sea, no sé cómo se llama, pero sí la determinan como número de Reynolds para determinar la turbulencia a partir también A ver, pues solo para acordarse. la, Todo esto le va a de la servir para. viscosidad. Pero mire, pues, este es más o menos, sería más o menos el diagrama de Shields, ¿no es cierto? Aquí viene, Sí, ¿qué sí. viene aquí? Aquí viene Reynolds, ¿no es cierto? Reynolds, aquí también se toma así. Y aquí viene, ¿qué es? El Tau. ¿Sí? Ya, así nada más. Pues aquí viene la relación, ¿no es cierto? Bueno, ya. Entonces aquí viene una zona y aquí viene otra zona. Y aquí viene una zona y aquí viene otra zona. Y usted ve aquí, por ejemplo, Reynolds, si tiene valores bajos de Reynolds, ¿qué pasa? Nos indica que está en qué zona. Está en la zona laminar, aquí está en la zona de transición y aquí está en la zona turbulenta, ¿no es cierto? Turbulenta. Así nada más, ¿no? Si la partícula está bajo el diagrama de Shields aquí,
¿Qué está esto? Está el hecho fijo, ¿se acuerda? Está el hecho fijo. Sí, Si la partícula está acá arriba, está el hecho móvil, de movimiento. Entonces, todo concuerda acá con lo que dice la teoría de Schiff. Ya, pero aquí, a partir de un valor dado, prácticamente esto se hace ¿qué? Se hace paralelo acá al eje de las X. ¿Qué quiere decir con eso? Mientras el número de reinos sea más grande, si digo esto que está paralelo prácticamente horizontal, ¿qué implica? Que siempre va a tener este valor de acá. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si Reynolds aumenta, igual, la tensión de corte va a ser la misma. ¿Sí me entiende? Vea. Pero en la sí, parte baja sí va a ser diferente, ¿no? Pero ya acá prácticamente es una línea recta, se va nomás, recta, toda esta parte, ¿ya? Ya. Entonces, de acuerdo a este gráfico que estamos viendo acá, ¿cuál sería la situación, la situación de esta cosa? ¿Sí? ¿Qué sería aquí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando Reynolds está más bajo, ¿qué pasa? Entonces está la partícula que está. Comienza en este caso a estar en la zona de laminar, luego pasaría, si va aumentando, vas a la zona de transición, y si va aumentando, pasa a la zona de turbulencia, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, si el esfuerzo de corte va hacia arriba de este valor que viene a ser horizontal, hacia acá arriba, está en la zona de ¿qué? Está en movimiento, porque es de hecho móvil. Si está bajo esta zona, está en hecho fijo, ya, ¿cierto? Entonces, este nuevo Reynolds, ¿qué indicador será aquí en cuanto, al movimiento de la partícula? ¿Cómo será? ¿Qué indicador será? Este será, ¿qué será? ¿Cómo se llamaría? ¿Índice de qué? Índice de inestabilidad se llama. Entonces, índice de inestabilidad, ¿por qué? Porque con este valor yo puedo saber si la partícula se mueve o no se mueve. ¿En qué zona está la partícula? Entonces, este también lo llaman como índice de inestabilidad, número de Reynolds, por si acaso. Esto le estaba indicando. ¿Sí? Bien. No sé si está claro. Esto puede revisarle en sus apuntes. sí. Ahí está. Ahí está indicado. Bien, ahora sí vamos a ver qué es lo que teníamos acá. Dice acá, aquí dice, según la teoría de transporte de alimentos, ¿cuáles son las variables que controlan el movimiento de suspensión? La capacidad de transporte y el cauce y la disponibilidad de sedimento. Estas dos son las que controlan específicamente lo que es, en este caso, el movimiento de sedimentos. Entonces, ¿qué es la capacidad de transporte? La capacidad de transporte es la capacidad, en este caso, la redundancia que tiene el río en poder, en este caso, remover sedimentos y poder conducir sedimentos. Y la disponibilidad de sedimentos es la cantidad de sedimento que esté disponible, pues, ¿cierto? Y es decir, en este caso, si es que yo aquí en esta cuenca está totalmente forestada, todo. Entonces, la capacidad y la disposición de sedimentos para que el lastre, ¿cuál será? Será muy baja, ¿no? Pero si esa cuenca está deforestada y todo lo demás, la capacidad de disponibilidad de sedimentos sería alta, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está la capacidad de disponibilidad de sedimentos. Por supuesto que tienes que calcular los sedimentos que están llegando hacia el río, están acá. Entonces, si la cuenca es deforestada totalmente, entonces los sedimentos serán mayores acá y la capacidad de transporte será mayor, ¿sí? Entonces, aquí estamos indicando las dos partes, ¿cierto? Es del transporte. La capacidad de transporte es cauce, ¿sí? La capacidad de transporte no solamente es la velocidad de corte, sino también el esfuerzo de, en este caso, tres valores que dijimos. Reynolds, esas tres cosas, ¿sí? Disponibilidad, en cambio, la cantidad de sedimentos de acuerdo a las características geomorfológicas del río y el estado de las cuencas. Exactamente. Bien, vamos a ver lo que dice acá. La respuesta sería, dice, la teoría de transporte de sedimentos establece que las variables que controlan el movimiento de sedimentos en un cauce natural son la capacidad de transporte del cauce y la disponibilidad de sedimento. Esto lo dicen estos autores. ¿Sí? Entonces, mire usted, entonces podemos nosotros tranquilamente tener estas son las teorías de los sedimentos, basado exactamente en las teorías que nosotros hemos venido aprendiendo, estas cosas de aquí. Exactamente. ¿Sí? Ya. No sé si tiene alguna pregunta ahí. No, Ya. Ya, capacidad de transporte, causa. Vamos a ver, creo que tengo una acá por acá.
Ya, aquí. Verá, vamos a ver, aquí estoy un poco, estoy acá preparando, lo que se llamaría en este caso igual, un estudio de caso para, en este caso vendría a ser el segundo estudio de caso, ¿sí? Ya. Bueno, de la boca toma, eso no lo vamos a hacer porque es un poco, tiene que estudiarse lo que es la parte de, de hidráulica general, digamos, sí, hidráulica general, sí, por favor. Entonces, ahora vamos a ver un poco de lo que es esta parte para lo que necesitaríamos en caso de lo que es sedimentos de, digamos, de fondo y que esté relacionado a en este caso, a lo que es sus sedimentos de fondo y lo que es socavación de las pilas de un puente. No sé si es que este tema ha leído o no ha leído todavía. ¿O ya ha recibido algo de eso o no? No, porque yo solo tengo sus diapositivas hasta Ya, transporte usted no dependiendo del tuvo, fondo y solo es hasta ahí he leído. ya, una pregunta. ¿Usted no recibió hidráulica aplicada o sí recibió hidráulica aplicada? Sí, Ya. ¿Sí vio usted estos temas? Los temas que hemos venido viendo, ¿sí vio o no lo vio? más o menos, como de manera superficial. Ya. Usted todavía no tiene láminas de esas de cálculo de segmentos de suspensión. Tiene esas láminas que cuando es la distribución de las velocidades, tiene usted esa, la distribución, por ejemplo, la distribución de velocidades de segmentos, así, tiene estos gráficos. Tiene a partir de qué valor se considera valor de sedimentos ese es de fondo y esta es suspensión. ¿Tiene usted eso? ¿Eso recibió y tiene las láminas mías o no? Sí, de acuerdo, sí. Ah, ya, si tiene eso está chévere. Entonces yo también voy a trabajar ese tema en esta semana. Entonces para trabajar ese tema, ¿sí? Entonces para ver digamos, cuál es la relación entre lo que es la curva de velocidades, que es en caso, la curva de velocidades es esta, y la curva de velocidades de sedimentos suspensión es esta, ¿no es cierto? Y también saber a partir de qué valor, pues son semi-suspensión, son de fondo. La relación que existe, aquí existe la constante de Karman, entonces cosas para calcular exactamente todos estos factores de aquí, ¿sí? Eso vamos a ver. Y tenemos también unos datos que hicimos con unos aforos y con los aforos se calculó todas esas cosas y aplicamos las fórmulas para saber esto. Bueno, eso vamos a ver la próxima clase un poco. O sea, vamos a ir un poco subiendo y luego bajamos y luego subimos, así. Sí, para que tenga, al final, como son comprensivos, pues tiene que saber de todo. No vamos a ir, continuamos las clases como estamos dando, ¿no? Pues ya es como que estamos sin recordáis de todo. Bien, entonces vamos a intentar, aquí he estado ya haciendo una parte esta. Usted sí ha moderado en GEGRAS, ¿no es cierto? Sí, sí he usado IPRAS. Ya, voy acá. Cierre. Ya, vamos a ver. A ver, léase esta por favor, ratito, hasta yo mandar un mensaje por acá, no voy a mandar un mensaje. ¿Dónde estás? Ya, vamos a continuar. Entonces, verán, señor, verá, chica, verá, señor, que estaba pensando que está con los alumnos. Ya. Este va a ser otro tema, en este caso,
caso práctico, ¿no? Ya este caso, o estudio de caso, ¿cómo les llaman, no? Vamos a ver. Aquí estoy poniendo, digo, calcular el nivel máximo de crecida, la altura de Galvez del puente y la luz del mismo. En base a estos datos, estimar la socavación general que se producirá para implementar un puente. Exactamente. Creo que Entonces, esto es un caso real. Lo mismo que vimos anteriormente es un caso real, ¿sí? ¿Por qué digo caso real? Porque yo he hecho muchos estudios de estos y esto, pues, si usted sabe hacer estos estudios, pues como digo, gana billete, ¿no? Un estudio de esto me cuesta, se cobra $3,000, ¿no? 3,500, $3,000 se cobra esto. Bien. Yo he hecho algunos estudios a nivel nacional para el MOP especialmente. Ya, entonces tengo bastante experiencia en este tema. Entonces vamos a ver, verás, ¿verdad? Aquí está metido todo lo que es, aquí está lo que es hidrología, está en este caso lo que es la hidráulica y también lo que es sedimentos. O sea, tres cosas vienen aquí, ¿sí? Entonces es un poco para ver que está combinando tres cosas. Bien, vamos a ir razonando con usted lo que deberíamos ir haciendo acá. Voy a poner un poquito más abajo. Mejor dicho, voy a subir esto por acá. ¿Ya? Así nada más. Aquí está. Ya. Déjeme un ratito, me están llamando. Ya, vamos a ver. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir razonando con usted y aquí de pronto podemos ir escribiendo, ¿no? Vamos que este es el río, ¿ya? Este es el río. Y nos dicen a nosotros, le dice a usted, a ver, ingeniera, pues necesitamos que nos esté haciendo, vamos a hacer una construcción de un puente. Por supuesto, nosotros llegamos a ver, como universidad, llegamos a dar todo lo que es la parte hidrológica y hidráulica. No vamos a llegar a la parte estructural, por lo tanto, nosotros no diseñamos puentes, no diseñamos puentes. Nosotros hacemos los estudios para puentes, ¿sí? Pero no hacemos ni estudio vial, no hacemos ni estudio estructural, ni de hormigón, nada. Lo que hacemos nosotros es exactamente la parte hidrológica y hidráulica, y hasta ahí entregamos, ¿de acuerdo? Eso que quede bien claro en cuanto se refiere al alcance de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, muy bien, aquí viene la vía, y aquí va a pasar el puente. Ya, por lo general, bueno, hay especialistas en puentes, yo no soy especialista en puentes, conozco de puentes, sí, pero no soy especialista, entonces, bueno, yo no hago esos estudios. Hago estudios todo lo que está indicando acá, ¿sí? Bien, entonces dice acá, yo que sé, ese es el río, no sé, cualquier río que sea. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Entonces dice, por favor, necesito esto necesito yo, para continuar a hacer estudios de geotecnia, de geología, el diseño estructural y toda esa cosa, y hacer el cálculo estructural del puente, eso necesito. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que hago? Entonces necesito, ¿qué dice aquí? El nivel máximo de crecida. Entonces, primero necesito calcular el nivel máximo de crecida. ¿Sí? El máximo de crecida. ¿Sí? La altura del gálibo del puente sería H gálibo del puente, serían las preguntas. La luz del puente, ¿sí? La luz del puente, y luego dice la altura de socavación, más o menos. Ya. Exactamente. Mire, todas esas cosas nos están pidiendo en el estudio, que nos están solicitando. Quien quiera que sea, si una empresa privada, el MOB, lo que quiera, ¿sí? Por lo general esto le pide el MOB
una consultora que ha cogido el contrato y luego le dice a usted el asiento, ¿ya? Entonces, si hablo yo de nivel de crecida, a qué está relacionado? Se refiere específicamente a un caudal de crecida, ¿cierto? A un caudal de crecida me va a dar un nivel de crecida. Ya. Ahora, ¿cuál será el caudal de crecida? Pues, el caudal de crecida va a ser el caudal que se va a producir, ¿para qué? Para un periodo de retorno dado. Exactamente, eso me va a producir. ¿Sí? Para un periodo de retorno dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular, en este caso, un caudal máximo para un periodo de retorno para poder yo tener, en este caso, mi nivel máximo de crecida. Es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, ahora, usted me va a preguntar, ahí, pero el caudal máximo, ¿para qué periodo de retorno tendría que calcular? Si no le dan el caudal, el periodo de retorno, como estoy dando acá, ¿cierto? Entonces tendría que yo preguntar cuál sería el caudal máximo, o a su vez calcular, yo, como profesional, calcular cuál sería el caudal máximo. Les recuerdo, de pronto, el caudal máximo yo puedo calcular, perdón, el periodo de retorno puedo calcular con esta fórmula del riesgo, no sé si se acuerda usted, el riesgo de sí que es igual a 1 menos, en este caso, 1 menos 1 sobre T, R, y esto elevado a la N. ¿Sí? Entonces, yo puedo aquí despejar el periodo de retorno en función del número de vida de útil de la obra y el riesgo que asumo, entonces yo puedo calcular TR. Entonces, con esto yo estaría calculando ya lo que es del TR. ¿Sí? Ya. Bien, entonces con esto. Entonces ya tengo el TR, ahora sí calculo esto. Entonces, para calcular el caudal máximo, ¿qué haría? A ver, dígame, ¿qué haría yo para calcular el caudal máximo ahí? En el sitio del puente. Vamos a ir pensando con usted. Necesito los hidrogramas o establecer uno para un año determinado. No. Ya, ¿qué es lo que necesita hacer? Aquí tiene que usted hacer, ¿qué es lo que necesita? Usted tiene que hacer aquí su cuenca hidrográfica. Sí, tiene que hacer su cuenca hidrográfica. Y aquí determinar, en este caso, el caudal máximo que se produciría para qué. Para el periodo de retorno que ha calculado o que le han dado. ¿Sí? Eso tiene que hacer usted. Entonces, si dice tal punto, ¿qué tiene que hacer? Coger la coordenada, buscarse sus shapes, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y de la cuenca, pues sí, trazarse su cuenca. ¿Sí? Ustedes son expertos en esto. Entonces, trazan su cuenca y comienzan a calcular el caudal máximo en este. Si es que me pide para 100 años, que dice acá, o el caudal que el periodo que saque con esta fórmula, pues yo calculo con esta fórmula. Y calculo. Entonces, el caudal máximo, ¿qué será aquí? Entonces, aquí, pues, si es que aquí aplicaré ¿qué será aquí? Aquí aplicaré cualquier metodología que conozca para calcular caudales máximos. Entonces, esto aplico lo Sí, que es la hidrología, ¿se acuerdan? ¿Sí? sí, sí, ya. Ujú. Ya, con hidrología puedo calcular, ya sea, ¿qué métodos puedo utilizar para calcular caudales máximos? ¿Qué métodos más utilizaré? Hay dos o tres métodos. Bueno, el que más, de hecho, el que nos enseñó es el método racional. Bueno, el método racional, ¿bajo qué parámetros ocupa el método racional? Um, Bajo cuencas, depende del área de la cuenca, como que sí es más, pero no me acuerdo qué tan grande es el Usted, y le hago una área pregunta, para ¿usted aplicar el método. para el estudio de un puente aplicaría el método racional tal vez? Mm, Es que no sé, nada más he visto puentes, la verdad.
Ay, mi Pero padre. sí, es la única que sé. Un ratito, por favor. Ya. Ahora sí, vamos a, vamos a ver ideología. Ay, mi pana. Bueno, vamos a ver, no importa. El método relacional, ¿qué dice el método relacional? ¿Usted tiene mi libro? No tiene mi libro, ¿no? ¿Ha visto mi libro? No, Ahí en la universidad está, pues mi libro está de bibliografía. Y Edgar lo utiliza mi libro. Se llama Hidrología General y Aplicada, de Carlos Gutiérrez. Yo tengo un libro publicado. Ahí está todito esto, si usted quiere, con datos ecuatorianos. Muchos estudiantes. Yo llegué ahí que han sabido utilizar mi libro. Acá en Quito utilizan en algunas universidades. Usted ya ha pasado hidrología y no ha utilizado mi libro. Pues. No ha visto, pues, por supuesto. Ahí está todo indicado. El método nacional va hasta qué parámetros se utiliza, hasta qué área máxima. ¿Por qué no se utiliza para áreas muy grandes? Por eso le pregunté, ¿por qué utilizaría para un puente? Y usted dice, no sé, que por aquí, por allí, ¿no es cierto? El método nacional sí, máximo es que, utilizado para... pero sí sabía que depende del área de la cuenca. Ya, ¿cuánto será el área? Más o menos. No más o menos, es. No recuerdo el número, pero Pame, Dios mío. Vea, el método nacional dice que, verá, y está escrito en mi libro, no solo en mi libro, está en Ventechó, en todas esas cosas, ¿ya? ¿Sí? Porque mi libro no es que yo tampoco me he inventado, algunas cosas son que investigar, pero ya. Dice que es máximo hasta 5 kilómetros cuadrados. Este puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque el método nacional lo que dice es que considera uniforme y constante la precipitación en la cuenca. Usted sabe una cuenca grande, sabe que no, pues no llueve constantemente. O sea, si llueve 10, no está lloviendo 10 en toda la cuenca. Por aquí llueve 10, acá no llueve, acá llueve 20, acá llueve 10, 3. Entonces, por eso calculamos siempre una P media, ¿no es cierto? De acuerdo en este caso, al porcentaje de la estación que influye en la cuenca, ¿no es cierto? Ya, el metro nacional dice exactamente para esto. El caso del EMAP toma 2 kilómetros cuadrados, vean, eso toma. Dice, recomendable 2 kilómetros cuadrados. Ahora ocupo el metro nacional. Si es más de 2 kilómetros cuadrados, ocupo otros metros. Consecuente, el metro nacional para puentes
No, pues, o sea, ¿por qué? Porque va el caudal muy pequeño y para eso no pueden sino alguna alcantarilla o una cuneta, ¿no es cierto? Entonces el metro racional como que no para puentes, ¿no es cierto? Ya, desde ya por la área de la cuenca. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿sí? Sí, Ya, ahora, ¿qué métodos pensaría usted aplicar acá para calcular con máximos acá? Bueno, tiene que sacar el área de la cuenca, entonces, pues ya sabe eso ya. ¿Qué método aplicaría usted? el método. Mira, vamos a ver. Hay métodos, También por hay decir, el método racional modificado. También hay. ya también hay. Y ese método de relación modificado, ¿es confiable o no es confiable? No sé. Ya, Pero sí, solo esos dos aprendimos a determinar en reglas y cuchis. ya, el modificado. El modificado puede ser algo, pero ese método es más utilizado. ¿Dónde se utiliza más? En España. Y Mm, el autor es Temes, ¿sí o no? Ese es más. Y yo, de mi parte, yo no utilizaría ese método. En mi punto de vista, de mejor de mi experiencia, como dice alguna amiga, mi corta experiencia. Bueno, yo he hecho N estudios a nivel nacional de todo, ¿no es cierto? Entonces, yo el método racional, el modificado, no lo he utilizado porque al final es el mismo método este, sino que afectado por otro factor más que le ayuda a corregir. Es como que usted, por ejemplo, cuando aplico la precipitación acumulada, en este caso las curvas, en este caso las IDF o bloques alternos, entonces yo tengo áreas, digamos, igual, porque igual al hacer este hietograma, sucede que yo estoy tomando una precipitación efectiva y esta precipitación efectiva es como que está lloviendo en toda la cuenca. Pero para eso existe, pues, lo que se llama estas curvitas que están dadas acá, en Mentechow, esta está el área, y aquí es el factor, en este caso, factor de corrección. Entonces, en función del factor de corrección, digo, a ver si es el área, yo que sé, es micrómetros cuadrados, voy acá, tiempo de concentración, ya, aplico por punto 9. Entonces, reduzco en punto 9 la precipitación que está indicando que está lloviendo acá uniformemente en la cuenca. Entonces, yo aplico esta. Entonces, el método del modificado más es algo relacionado a esto, ¿no? Como un factor de reducción para decir que en la cuenca no llueve uniformemente. Es más o menos el modificado. Yo mejor utilizo este método antes que el modificado. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, ya. pero bueno, ya usted va a ser profesional, yo lo que doy es simplemente mis recomendaciones. Entonces, antes de irme, de continuar con esto, y vamos, yo, esta parte, pues, vamos a trabajar un poquito, porque dos temas van a ser del caso. Después ya iremos viendo ya otros temas más que voy a ir preparando con usted mismo, y voy a subir algunas cosas más que usted ahorita vaya trabajando ahí. Y estas láminas que tengo de acá, la última, pues la voy a subir también para que usted vea. Ser que esto recién voy a comenzar las clases la próxima semana de este tema que voy a dar comenzar. La próxima semana doy clases. Ahora, si usted quiere asistir, pues venga nomás, muchachitas, si quiere. Si no, pues ya sabe. Nos vemos en nuestras clases, ¿ya? Bien, entonces, dije en este caso aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué métodos tenemos? Tenemos los métodos probabilísticos, si se acuerda usted, métodos probabilísticos. Hay los métodos, en este caso, métodos estadísticos o probabilísticos, de estos dos, los métodos empíricos, ¿sí? Métodos empíricos. Y también en este caso, los métodos, hay el método, en este caso, del hidrograma unitario. ¿Se acuerda? Eso sí, la ¿cierto? Hidrograma unitario. ¿Eso sí vio? Hidrograma Sí, el unitario. libro. Ya, hidrograma unitario. Entonces, ese es el hidrograma unitario, el triangular unitario. Ha de haber visto usted el triangular unitario, esto yo ya di. Y también ha de haber visto usted, en este caso, el metodología del SCS. ¿Ese sí vio, no? Sí, Ya, exactamente. Ya, acá en métodos empíricos estamos hablando de ecuaciones propias de sectores, en este caso está el método racional, el más conocido método racional y el que usted dice racional modificado. ¿Sí? Entonces aquí serían métodos empíricos en cuanto a crecientes. Y acá hay otros métodos, pues, de acuerdo a diferentes autores, por ejemplo, hay eras, hay fórmula de Lineri, hay una cantidad de fórmulas, ¿no? Pero estos son los más conocidos. El método racional más utilizado ¿para qué es? Para drenaje urbano y rural. Drenaje urbano
irregular. Quiere decir esto urbano, quiere decir para sin alcantarillado, cunetas. Sí, cunetas y pues sí, sumideros. Y en este caso para el drenaje rural, lo que es especialmente cunetas. ¿Ya? Este puede ser un poco utilizado para lo mismo que estamos acá, pero y un poco ya para estructuras más grandes como alcantarillas, por ejemplo. Alcantarillas. Puentes, no sé, no he utilizado yo para que lo voy a mentir, pero esto habría que averiguar bien. Ya que es un método igual que el racional, pero sí, como dice mismo, modificado. Un poco para tratar de utilizar este método para lo que es caudales, cuencas más grandes, ¿ya? Entonces, este método, estos métodos están basados ¿en qué? Están basados en precipitaciones máximas, en P máxima, y está basado también ¿en qué? Está basado en hietogramas, en este caso en hietogramas típicos. Sí, hietogramas típicos, usted se va a acordar, ahí te voy a ir recordando. ¿Cuáles hietogramas? Por ejemplo, trabajamos a través del método de ¿cuál? De bloques alternos, ¿eso se acuerda usted? Sí, de acuerdo, ¿no? Bloques Sí, alternos, y la otra es el bloque, en este caso, el de NERC, que yo enseño también, ¿sí? El de NERC, para formar exactamente esto. Pero esto trabajo esto, y a través de este hidrograma unitario, voy sumando y voy teniendo prácticamente mi hidrograma final, ¿no es cierto? Así le enseñaron, ¿no? Ya. Y este, en cambio, es cuando, ¿qué? Estos dos métodos estadísticos, probabilístico, es cuando yo tengo datos de caudales medidos como, sería en este caso la serie de caudales, que tengo una estación, y esa serie de caudales lo someto a la distribución y obtengo los caudales máximos de este caso. Por supuesto, los más confiables son estos, porque son datos medidos en Cuenca, y al final, pues, solamente someto a leyes probabilísticas, como Gumbel, Pearson, o Pearson 3, lo que sea, y yo termino esta. Entonces ya tengo claro qué métodos puedo aplicar acá. Y el método, ¿de acuerdo a qué aplico? ¿De acuerdo a qué aplicar el método? Estos métodos que te acabo de decir. Acá quiero subir un poco los métodos, ¿ya? ¿De acuerdo a qué aplicaré? ¿cuál el? No, no, es cualquier método, cualquier método. Cualquier de estos métodos, de acuerdo, aplicar aquí en mi cuenca. ¿De acuerdo a qué aplicaré? Yo digo, a ver, voy a aplicar el método racional, o voy a aplicar el método tal, o voy a aplicar el método aquí. ¿Qué tomar en cuenta para esto? Para aplicar aquí. Porque aquí necesito calcular el caudal máximo. El área de la cuenca. Ya, el área de la cuenca, ¿qué más? Este, Ya, el área, pongamos que fue el área, ya. Aquí pongo el área. también los datos disponibles que tengo, porque en uno puedo tener algo y otro. Eso, Pamela, es la parte clara. Esa es la primera, esa es la respuesta. De acuerdo a los datos que tengo. Entonces, si tengo caudales, pongamos un caso, acá abajito tengo una estación que tiene dinámica, está midiendo caudales. Entonces yo puedo coger esos caudales y transponer acá. Si sabes hacer transposición de caudales, si sabe, ¿no? Transponer caudales de aquí a acá. Sí, ¿En función de qué? ¿En función de qué transpone caudales? ¿Qué nomás? Hay dos metodologías para transponer caudales. Estoy tomando ideología de pronto. Pero es que necesitamos esto, ¿verdad? Aquí, por eso es estudio de caso, estudio de caso que tenemos que saber, o sea, todas las cosas tenemos que saber. Aquí está cubriendo todo, ¿verdad? Toda su materia. sí, pero es que no le entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué le pregunté? ¿Se acuerda? Sí, de cómo se transponen los caudales, pero Exactamente. Pues yo le digo acá, o sea, aquí está el puente, aquí va a ser el puente, pero resulta que el INAMI tiene una estación aquí. Entonces yo digo, usted estos caudales puede transponer acá. Le dice sí. Yo digo, en base a qué metodologías transfiere este caudal acá, o qué aplica, cómo aplica, para tomar estos caudales y ponerle acá, en vez que esté aquí. Estas son las cosas que yo necesito tener acá, porque aquí no va a ser el puente, sino va a ser aquí. Porque acá lo que está midiendo, ¿qué está midiendo? Todo está midiendo acá. Esto está midiendo, todo esto mide este caudal, esta estación está midiendo todo esto.
Y esto no es cierto, pues porque este caudal que está aquí, produciéndose aquí, sumado acá, es un caudal más alto que el que está acá. Yo digo, estos caudales voy a aprovechar que tengo acá, tiene el INAMI aquí, el componente está acá, entonces yo voy a transponer, tomar estos caudales acá y transponer acá. Le pregunto, ¿qué metodologías aplico para transponer los caudales de acá? Y le digo, de pronto, hay dos metodologías. ¿Cuáles son? Dígame unita de esas. ¿En función de qué? Mm, En función de los triángulos. No, No mija, sé si no, estoy nada. mal. No, mija, está re mal. Está re mal, mija. Ah, no, Bueno, ese vamos a solo ver. es para lluvia. Yo le digo, si yo le Ya digo, verá, yo para... le hago esto, verá. Ahí vamos a hacer acuerdo. Caudal 1 es a caudal 2. Como área 1 es área 2. ¿Se acuerda esa fórmula? Sí, ¿Ya? Entonces, ahí estamos haciendo. Entonces, pongamos un caso. Este sería, en este caso, la cuenca. Yo le llamaría este como caudal 1 aquí. Y la cuenca grande que está acá, le llamaría como caudal 2. Entonces, a este caudal 1 le corresponde ¿cuál? El área 1. Y esta sí. cuenca grande le corresponde el área 2. Entonces, ¿qué necesito saber? El caudal 1. Entonces, despejo acá el caudal 1. Acá es igual al caudal 2 por el área 1 sobre, en este caso, área 2. Ya, listo. Entonces, la metodología 1, ¿cuál ha sido? ¿En función de qué? De relacionar áreas. Esa, relacionar áreas. Esa le preguntaba. Entonces, usted ya puede transponer del caudal que estaba acá, acá. Bueno, aquí las condiciones para transponer también hay tres condiciones, ¿no? De homogeneidad, de cercanía, homogeneidad más, ¿no? Como está en la misma cuenca, pues estamos poniendo que son homogéneas. Entonces, estos caudales le trasladado acá, ¿ve? Entonces, eso se llama transposición de caudales. ¿Estamos de acuerdo, Pame? Sí, Este método sí se acordar, eso le enseñaron, ¿no es sí, cierto? sí. Ya. Ahora también, claro, si yo quiero ser, a usted se le gusta ser tan precisa, porque hay mucha gente que quiere ser bastante precisa, ¿qué dice? No, yo voy a hacer con el método de cuál. Entonces, con el método en este caso, también aquí me interviene cuál. Me interviene lo que es la precipitación, en este caso, en la cuenca 2 y la precipitación en la cuenca 1. Entonces, miren ustedes también, por eso se llama a la precipitación. Entonces, cuenca 2 y cuenca 1. Entonces, también va a intervenir la precipitación y la precipitación acá. Entonces, sería caudal 2 por área 1 por precipitación 2. Área 2 por precipitación 1. Entonces, tendría que tener también la precipitación en la cuenca, esta medida, como media, y la precipitación en esta gran cuenca para hacer esto. Pues, ¿cuál sería el más preciso? ¿Este o este? ¿Cuál sería más preciso? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, porque todo en cuanto a la precipitación. Pero el segundo es un poco más complicado porque a veces no podemos, no tenemos los valores. Entonces, ahora esto. Por ejemplo, en mi libro tengo yo, de acuerdo a experiencia, tengo puesto que yo puedo hacer esta transposición máximo cuando ¿qué? Cuando la una cuenca frente a la otra cuenca es menor o igual al 25% de la. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver, le comento, yo estoy haciendo un estudio para un proyecto de riego en Leyton, no sé si conozca usted Leyton, en Patate. ¿Se conoce Patate, no es cierto? No, No conoce Patate, Dios mío. no. Estamos a casito nomás, pues, de Ambato para allá, ¿no? Digo, sí, Ambato, Ambato, ¿no? Ambato, claro, Patate ahí, ¿no? No Ambato, a ver, ¿cómo sería? Pelileo para adentro. Sí, Ambato para adentro. Un ratito.
Después les llamo. Entonces, bueno, Patate ya. Sí, con el Patate está pasando Píllaros, ¿no? No, Píllaro, Pelileo para adentro, cerca de Baños, es Patate, ¿ya? Pues ahí está haciendo estudio para un proyecto riego. Entonces, hay, por ejemplo, miren, es una cuenca pequeñita que es la cuenca de Leito, se llama, la río Natura Leito. ¿El área cuánto es? El área es de 7.8 kilómetros cuadrados. De 7.8, es el área. Ya, la estación más cercana hidrológica es la estación Baños en Baños. Este Baños de Baños tiene 2.500 kilómetros cuadrados. Todo es de Cotopaxi y todo bien. Patate, todo. ¿Cree usted que yo puedo hacer una relación de áreas entre esta área y esta área? ¿Cree usted puede hacer esto? Porque la fórmula dice esto. ¿Puede hacer la relación o no? ¿Ah? No, No, pues, ¿por qué? Porque yo calculo con esto, el caudal que va a ser acá es bastante altísimo, pues, que va a ser acá. sí. Sí, es un caudal, o sea, te das cuenta. Entonces, aquí es un método, este método es un método empírico, una relación de áreas. Entonces, de acuerdo a experiencia, es que esto funciona máximo cuando esta área de acá, el área 2, que sería este caso, máximo debe ser menor, en este caso debe ser máximo el 25%, máximo, perdón, aquí estoy en manos, el 25% de esta área de acá. ¿Qué quiere decir con esto? 7.8, saca el 25% de esto, suma esto más 7.8, entonces máximo a esta área de acá, sumado esto, máximo hasta, esa debe tener máximo hasta unos 10 kilómetros cuadrados. Solo ahí hago transposición, ¿de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque está indicando que esto como que llueve exactamente igualito en las dos cuencas, y eso no es cierto. Entonces, esto yo no puedo hacer con estos caudales tan grandes. Habrá mucha gente que lo hace, no, pero no, pues es que está mal, no sale, o sea, no sale, no sale. Entonces ya no aplicaría esto, ¿no? Cuando tengo esto, sí, el área está, casi son, quito nomás, más grande, y aplico esto. Al contrario, no puedo aplicar este método, es negado. Entonces ya estamos analizando. Entonces, para aplicar un método, tenemos que analizar lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, ¿cuál es el siguiente método? Este caudal máximo. Con el método probabilístico estadístico. Como ya hice la transposición acá, puedo trabajar ya con esto. Pero supóngase que no tengo estación en ninguna parte. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a trabajar con este método de aquí. Me toca trabajar con esto. Entonces, ya ahí sí, ¿qué tengo que hacer? Estudio de caudales máximos en este punto de acá. Para recién tener ¿qué? Tener 100 el caudal que estoy solicitando acá, ¿para qué? Para comenzar a hacer los estudios. Entonces, mire usted, entonces, ¿qué hago yo primerito? Tengo que hacer todo el estudio lógico, acordarme los métodos que aplicar, el sitio, para saber cuál es el caudal máximo. Y luego, continuar. Todavía no hemos ingresado para nada a lo que es la materia hidráulica, ¿no es cierto? Sí, estamos en la parte lógica. Bien, Pam. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, un poquito, acordarse, vaya a revisar su hidrología y para ver qué es lo que yo después vamos a ver esto. Y, o sea, yo no le voy a dar hidrología, sino que estoy haciendo un recorderis nomás. Pero sí, mire, entonces, verá, según esto, tiene que aplicar esto. Aplica esto, vas a tener el caudal. Pero ya en su vida real tiene que saber estos métodos de aplicar, ¿sí? Ahora, claro, lo que sucede para terminar. Lo que pasa es que ustedes, muchachos, ¿qué es lo que hacen? Lo más fácil, ¿no? Ustedes todo creen que el ARGIS o el QGIS les facilita la vida. No es así, no es así. El ARGIS es una herramienta nada más para hacer cosas bonitas, para calcular ciertas cosas. O sea, tenemos que razonar y pensar lo que estamos haciendo. Si no, pues nosotros vamos a sacar resultados que no nos va a convencer, no nos va a ayudar mucho para hacer nuestro trabajo. ¿Sí? O sea, a la GIS le damos los datos y la GIS hace lo que usted dice. A la GIS no le hace, no le da, eso no es el problema. Y dentro de la GIS estará, así como por ejemplo, usted utiliza H canales, ¿sí utiliza H canales? El programita se utiliza. Sí, también lo utilizamos. A ver, H canales, por ejemplo, igual tiene sus limitaciones de H canales. Pero usted no sé si puede diseñar canales en tierra, H canales. Haciendo la relación entre lo que es el coeficiente, en este caso, phi del sedimento con el ángulo de inclinación del canal. Eso no tiene H canales.
Pero sin embargo hay gente que coge como canales de tierra, diseña tas en H canales como cuero hormigón armado. Le da el valor 0.25 y se fue. Entonces, cuando los errores fallan, ¿qué pasa? Entonces, programas sí, sí, muchos programas ayudan, pero hay que saber qué es lo que hace el programa para nosotros utilizar. ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a quedar y vamos a la siguiente clase, trabajaremos en este estudio de caso y pues poco a poco iremos avanzando igual la materia para tener esto. ¿Sí? Bueno, Pam, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, chao.